¿Qué tal, amigos? Esperando siempre que se encuentren muy bien. Quien les habla es la contadora Ubaldina Monterroso Grajeda, tomando en consideración que nos encontramos en una etapa electoral de elecciones regionales y municipales. En esta ocasión quiero compartir los procedimientos para la presentación de información financiera de campaña electoral de elecciones regionales municipales 2022. Como ya es de conocimiento de cada uno de los candidatos, la OMPE trabaja en cumplimiento del marco normativo y entre sus normas podemos verificar la Constitución Política de Perú de 1993, la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas y Modificatorias, la resolución 1669 del 2021 que genera la modificatoria que prevé el reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios, la resolución jefatural 2979-2022 que prevé el reglamento del sistema de notificaciones electorales que incorpora la solicitud de asignación de casilla electrónica, que a continuación les voy a explicar paso por paso. Tenemos la resolución gerencial 402 que prueba los formatos para la presentación de la información financiera de candidatos o candidatas y los lineamientos de acceso a la plataforma digital Claridad. La resolución gerencial 403 que fija la fecha límite de presentación de la primera entrega de la información financiera de aportes, ingresos y gastos de campaña electoral, que vamos a ir explicando paso por paso cada una de estas normas. Para tener un poquito más de conocimientos, sabemos lo que es un candidato. La definición de un candidato es el ciudadano o ciudadana cuya candidatura ha sido inscrito por el jurado electoral especial respectivo para su participación en el proceso electoral. A ver, vamos a determinar o verificar qué candidatos tienen la obligación de presentar la información financiera en el proceso electoral de las elecciones regionales municipales 2022. En las autoridades regionales tenemos a los gobernadores y gobernadoras, vicegobernadores y vicegobernadoras, consejeros y consejeras del Consejo Regional. Dentro de las autoridades municipales, alcaldes y alcaldesas, regidores y regidoras de los consejos provinciales. Designación de un responsable de campaña. ¿Cuándo se hace la designación de un responsable de campaña? Los candidatos a las elecciones congresales, parlamentario andino, regionales y municipales, se incluye a los consejeros regionales, regidores provinciales y distritales. Deben de acreditar ante la OMPE a su responsable de campaña dentro de los 15 días hábiles contados desde la fecha de su inscripción. Para ello, ¿qué formato utilizamos? Utilizamos el formato 12, que a continuación les voy a mostrar. Este es el formato 12, ¿no? Aquí tenemos el formato 12 que dice la acreditación de responsable de campaña de los candidatos a cargo de las elecciones populares. Aquí vamos a aclarar un punto. En este caso, tanto el candidato para la alcaldía y los regidores pueden asignar a una sola persona como responsable de campaña de los candidatos o independientemente de cada uno de los candidatos. Entonces, en este caso, ejemplo, si es el alcalde quien va a acreditar a una persona para que mediante esta autorización, esta persona sea notificada, sea comunicada referente a las rendiciones de cuenta que se deben de presentar en el tema financiero establecido de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas.
y en el reglamento financiamiento y supervisión de fondo partidario. Entonces, en este caso llenamos el dato del candidato. Eso prácticamente lo realizamos en la OMPE. Hay una persona encargada, les apoya a llenar este formato, pero aquí para determinar lo llena el candidato y aquí la persona responsable quien también firma. Entonces, ¿quiénes firman esta hoja? Firma el candidato y la persona acreditada, ¿ok? Entonces retrocedemos. Por eso se dice designación de un responsable de campaña. En este caso se realiza a través del formato 12. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que apoye en el manejo de la presentación de la información financiera de campaña electoral. Los candidatos a los responsables de campaña acreditados deben abrir en el Sistema Financiero Nacional una cuenta distinta a la de la organización política, ¿no? Ya sea la persona acreditada o ya sea el candidato, abre una cuenta totalmente independiente para esta etapa, distinta a la organización política. Los candidatos a los responsables de campaña acreditados tienen la obligación de entregar a la OMPE la información de los ingresos, gastos de campaña electoral en cumplimiento de la información. Es responsabilidad tanto del candidato como del responsable de campaña. No es que el candidato agarra el formato 12, le asigna la responsabilidad a quien está acreditando a la persona y se deslinda de la responsabilidad. No. Asumen tanto el candidato y la persona acreditada. Aportes para las candidaturas distintas a la presidencial. Estamos hablando en esta etapa para gobernadores, alcaldes municipales, distritales, regidores y consejeros regionales. ¿Qué candidatos pueden recibir aportes en efectivo y en especie? Son los candidatos regionales, municipales, gobernadores, vicegobernadoras, alcaldes, consejeros regionales, regidores provinciales y distritales. Lo que tenemos que tomar mucho en importancia es lo siguiente: los aportes en efectivo o en especie no deben superar las 50 UITs. Ahorita sabemos que una UIT está valorizada en 4.600 multiplicado por 50. No podemos superar los aportes, ya sea efectivo o en especie, a 50 UITs durante la campaña electoral. Tenemos dos tipos de aporte, que puede ser por efectivo o puede ser en especie. Cuando es en efectivo, los aportes no pueden superar el 25% de la UIT para ser entregado directamente al candidato o a la persona acreditada. Se realiza a través de una cuenta. Por eso antes les mencionaba y les decía aquí, ¿no? Se tiene que abrir una cuenta en el sistema distinta. Aquí, los candidatos responsables de campaña deben abrir en el sistema financiero, o sea, en los bancos, una cuenta distinta a la que manejan de la organización política, ¿no? Entonces, aquí, si vemos que quienes nos van a aportar, quienes nos van a apoyar, supera los 25% de la UIT, entonces inmediatamente se abre una cuenta privada, una cuenta ya sea a nombre del candidato o ya sea a nombre de la persona acreditada, que únicamente va a ser manejado para verificar los ingresos y egresos de los aportes que superen el 25% de la UIT. Entonces hay que tener mucho cuidado en este manejo, porque en su momento se puede solicitar el detalle de los ingresos y egresos al banco. Como les había explicado, también tenemos aporte en especie. Si tenemos aportes en especie, lo que vamos a hacer deben ser valorizados al precio del mercado al momento de la entrega del bien, de la transferencia o derecho de la presentación de servicio. Digamos, ejemplo, nos han donado para una apoyada
2 costales de papa. Entonces, valorizaremos al costo del mercado. Para ello, adjuntamos una declaración jurada del aporte en especie, valorizado y firmado por la candidata o responsable de campaña. Y a ella le adjuntamos el recibo que estamos manejando. Considerar los aportes privados en efectivo y en especie se efectúan mediante recibo de aporte. Eso es lo que les decía. Ya sea aporte efectivo, ya sea aporte de especie, manejamos el recibo de aporte que a continuación les voy a mostrar y les voy a detallar. Pero la diferencia entre recibir un aporte en efectivo y un aporte en especie es que para la sustentación del aporte en especie adjuntamos una declaración jurada. Adjuntamos la declaración jurada del aporte en especie valorizado a este recibo de aporte. Aquí tenemos el recibo de aporte. Sustento de los aportes. ¿Qué debe de contener este recibo? El nombre de la organización política, nombre del candidato, número correlativo, fecha de aporte que debe de estar por aquí, el monto del aporte, lo tenemos aquí, nombre completo del aportante, en este caso firma del aportante, con su DNI, dirección del aportante, firma del aportante y firma del candidato responsable de campaña que recibe. Entonces, este recibo se utiliza en ambos casos, así tengamos el aporte por especie o el aporte en efectivo. La diferencia entre los dos es cuando tengamos aportes en especie, a este recibo le adjuntamos una declaración jurada, firmada por la persona acreditada o por el candidato, ¿no? Valorizando el monto de la donación. Fuentes de financiamiento prohibido. Lo que no debe de hacer un candidato. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes son los candidatos? Gobernadores, vicegobernadores, candidatos a la alcaldía, distritales y provinciales y sus regidores y consejeros regionales. Cualquier de estos candidatos que se ha mencionado deben de conocer fuentes de financiamiento prohibido. Cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado con participación de este está prohibido aceptar la donación de este tipo de entidades. Confesiones religiosas de cualquier denominación, aportes de iglesias y otros, no se puede recibir. Si nosotros sabemos que la iglesia recibe aporte, ¿cuál es la finalidad de aportarnos? ¿No? Persona jurídica con fines de lucro, nacionales o extranjeras, tampoco. Persona jurídica, no estamos hablando, los aportes deben ser personas naturales, ¿no es cierto? Personas jurídicas nacionales sin fines de lucro, tampoco. De una ONG no lo vamos a aceptar, está constituida jurídicamente, pero no tiene fines de lucro. Pero si no tiene fines de lucro, ¿de dónde viene el dinero? ¿Cómo nos aporta? Por eso está prohibido aceptar de los puntos que les he mencionado. Fuentes de financiamiento prohibidos, seguimos. Personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro. Cuando no se tiene fines de lucro de la empresa, ¿de dónde viene el dinero? Causa extrañeza, ¿no? O únicamente se puede aceptar este aporte en el caso de que el dinero venga para la capacitación e investigación a la organización política. Es totalmente diferente. Tampoco puedes recibir aportes de personas naturales condenadas con sentencias consentidas o ejecutoriada o con mandato de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo y otros. Y uno de los puntos también que deben de tomar en consideración es que los candidatos no pueden recibir aportes de personas anónimas de ningún tipo,
Salvo prueba en contrario, los aportes no declarados se presume de fuente prohibida. Entonces, tampoco el candidato puede recibir aportes de personas anónimas, porque esas personas anónimas podrían ser empresas jurídicas con fines de lucro, sin fines de lucro, podrían ser personas que están involucrados con prisión preventiva, con droga, tráfico ilícito de droga y otras cosas, ¿no? Por eso es que no se puede recibir nada anónimo. Tenemos los gastos para la propaganda con fines electorales. En el tema de propaganda, son gastos de propaganda con fines electorales aquellos incurridos durante una campaña electoral, incluidos efectuados a través de los medios de comunicación, con excepción de radio y televisión. Aquí tenemos qué gastos podemos realizar con fines electorales. Los gastos incluyen la propaganda electoral en prensa escrita, publicidad exterior, cines, sitio web, internet y otros. La propaganda realizada a favor de un candidato a título gratuito será considerado aporte en especie, ¿no? Y se valoriza con los procedimientos que antes ya se les ha mencionado. Las personas autorizadas para contratar propaganda electoral es el candidato responsable de campaña acreditado a través del formato 12. ¿Cómo se sustentan los gastos? Las operaciones efectuadas deben estar sustentadas por un documento o comprobante que cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento de comprobante de pago de la SUNAT. Estamos hablando boletas, estamos hablando recibo por honorarios, etc. Plazos para la presentación de la información financiera. Es muy importante resaltar que las fechas son únicas para la presentación, señores. Pasado la fecha que nos indique la OMPE, ya vendría la multa. En aplicación del dispuesto en numeral 34.5 del artículo 34, dice la Ley de Organizaciones Políticas, los candidatos o sus responsables de campaña presentan la información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral en 2 entregas obligatorias, señores, 2 entregas obligatorias. El plazo para la entrega de la información será precisado por la OMPE para cada proceso electoral de conformidad con lo siguiente. Primera, durante la campaña electoral, que comprende desde la convocatoria hasta 30 días antes del día de la elección, fecha límite, en este caso, 9 de septiembre del presente año. Segunda, en un plazo no mayor a 15 días, concluido el proceso electoral, con la publicación en el diario oficial, el peruano, de la resolución que dispone su conclusión. Aquí les voy a explicar detalladamente cuáles son las fechas para la presentación de la información financiera. Como ya les he mencionado anteriormente, tenemos únicamente 2 fechas para la entrega de la información financiera. La primera, que es el 9 de septiembre del 2022, la primera rendición, y la segunda rendición, que será posterior al haber concluido las elecciones, ya sea que la persona ganador o ya sea perdedor, de la misma forma tiene la obligación de presentar su rendición. En el supuesto que el candidato, luego de su inscripción, renuncie a su candidatura o es excluido por el proceso electoral, mantiene la obligación de rendir su información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastados y efectuados. Lo que quiero resaltar y aclarar aquí, señores, es que si un candidato ya ha sido inscrito y en esa etapa renuncia, lo excluye el proceso electoral por alguna razón, tiene la obligación de presentar las 2 rendiciones, como indica la OMPE.
de los ingresos recibidos y de los gastos efectuados. Aquí tenemos las fracciones y sanciones a los candidatos en el caso de no realizar la presentación de sus 2 rendiciones. Los candidatos que no tienen o que no informen a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMPE los aportes e ingresos, gastos efectuados durante su campaña electoral en los plazos determinados, serán multados o la multa será no menor de 1 ni mayor a 5 UITs. Estamos hablando la UIT que es de 4.600, pero puede ser una UIT, 2 UITs, 3 UITs, 4 UITs, 5 UITs. Hasta este punto se les va a poder sancionar. En caso de que el candidato reciba aportes de fuentes prohibidas señaladas anteriormente, lo hemos determinado, de acuerdo al artículo 31 de la Ley Organización Política, la multa del monto equivalente al íntegro del aporte recibido indebidamente. O sea, en el caso de que el candidato o cualquiera de los candidatos reciban aportes de fuentes prohibidas antes mencionados, la multa es el monto igual o equivalente al íntegro del aporte. Si ha recibido 5.000, la multa será 5.000. Si ha recibido 2.000, la multa será 2.000. Si ha recibido 20.000, la multa es 20.000. Entonces tengamos mucho cuidado, señores, con las infracciones y sanciones a los candidatos. Como ya les había indicado, manejamos formatos para la rendición. Tenemos el formato 7, que es para los ingresos. El formato 7, aportaciones e ingresos de campaña electoral recibidos por candidatos a cargo de elecciones populares. El anexo 1, detalle de actividades para generar ingresos en campaña electoral. Pollada, una cena, cualquier otro tipo de actividad registramos en este anexo 1 que a continuación les voy a mostrar. Aquí tenemos el formato 7 que nos muestra los ingresos de campaña electoral recibidos por los candidatos a cargo de las elecciones populares y el formato confidencial de aportes. Se les va a mostrar de la siguiente forma. Aquí tenemos el formato 7 de ingresos. Bueno, se está tardando un poquito en abrir. Esperemos, por favor. Aquí tenemos el formato 7 de ingresos. ¿Ingresos qué? Registro de todos los aportes. En este caso, este formato 7 va acompañado por su anexo 1 y por su anexo de confidencialidad. En el anexo 7 podemos visualizar registrado estos puntos, pero antes de manejar este formato 7 manejamos sus anexos. En el anexo 1, que es este formato, se llenan los datos del candidato aquí en los espacios libres que se ven, y luego empezamos a llenar el contenido. En este caso, si hablamos de una pollada, aquí pondremos la fecha de la pollada, ponemos el DNI de la persona que nos está apoyando, el nombre completo, te ponemos su dirección, provincia, Cusco, departamento, no sé. Y aquí ponemos, esta X persona nos ha apoyado con 15 polladas, el precio a 15 soles que sale 225. Eso ha sido un importe de 225. No lo vamos a registrar en entidad financiera porque ya se ha indicado, únicamente se tiene un registro de entidad financiera cuando supere el 25% de la UIT, o sea, de 1.150 soles.
Si es menor de 1.150 soles, eso lo puede hacer la recepción a través de recibo, ya sea el candidato o la persona acreditada, ¿no? Entonces aquí también dice operaciones, no corresponde. Vamos al segundo punto. Aquí también se registra a otra persona, Raúl. Aquí verificamos. Aquí dice son precio de unidad, digamos era una fiesta, a 100 soles. A esta persona se le ha dado 15 tickets, ha generado 1.500 soles. Entonces esa persona, como ha superado los 1.150 UITs que dice la norma de la OMPE, superado los 1.150, que es el 25% de la UIT, ya se debe hacer depósito en una cuenta. Esa cuenta ya el candidato o la persona acreditada ha creado, ¿no es cierto? Ya manejamos una cuenta, entonces es el depósito de esa cuenta. Aquí nos dan la entidad financiera, no sé si el número de voucher, el número de operación y etc. Y así sucesivamente vamos llenando este formato anexo número 1. Luego viene la confidencialidad. ¿Para qué utilizamos este anexo de confidencialidad? A ver, vamos a explicar un poquito. En este caso es cuando hacemos la recepción de los aportes, ya sea en especie o en efectivo. En este caso, lo puse mi nombre como ejemplo. Tenemos 1, mi DNI, mis apellidos, mi dirección, provincia, departamento, mi correo, mi número de celular, y aquí digo, estoy aportando con 150 soles y mi aporte en especie 60 soles, ¿no? Entonces, y mis ingresos por actividades no he tenido porque eso corresponde al anexo 1. Entonces, aquí es el monto de 210. Lo que antes hemos visto lo trasladamos a este formato 7. Mira, hemos trasladado con mis datos el primero, el tema de la apoyada, ¿no? El primero de la apoyada, que hace 150 soles. Ya trasladamos el resumen de la apoyada, trasladamos el resumen de los aportes y al final el formato en el formato 7 se va a determinar tanto el ingreso por las actividades y los aportes confidenciales, ¿ok? Este viene a ser el formato 7. Ahora nos vamos, ¿para qué sirve el formato 8? Aquí tenemos el formato 8. El formato 8 para la rendición de cuentas de candidatos. En este caso, los gastos de campaña electorales efectuados por candidatos a cargos de elecciones populares. Y aquí se puede detallar, este formato está determinado por la OMPE, ¿no? Antes, dentro de las normas, les he mencionado que se trabaja en cumplimiento de formatos. Entonces, los formatos son el formato 7 de ingresos que ya les he mostrado, ahora este formato 8. Pero también les quiero detallar o les quiero mostrar aquí cómo es que se llena este formato 8. Aquí tenemos el formato 8, que viene a ser de egresos de los gastos. ¿Por qué? Porque si tenemos aportes, tenemos ingresos, entonces los gastos que realicemos también tendrá que tener su sustentación correspondiente en este caso, ¿no? Aquí ¿qué nos dice? Aquí llenamos los datos del candidato, ¿no? Los candidatos. Y aquí empezamos a colocar los gastos que hemos realizado en fecha, digamos, 05 del 08 del 2022, ¿no? Tipo de tabla. Entonces aquí buscamos la tabla, no sé qué tipo de gasto se ha realizado. Aquí tenemos, aquí podemos visualizar si hemos gastado en prensa, en publicidad, internet, cine, impresiones, no sé, otra cosa, ¿no? En función de eso colocamos el número. Yo en este caso voy a poner de ejemplo que he hecho gasto en prensa escrita y le colocaré el número 1. Aquí tengo el apellido y nombre de la razón social. Si es prensa escrita, esa persona está en la obligación de generarme un recibo por honorarios. En este caso, si está con persona natural, colocamos el nombre. Aquí colocamos el DNI o el número de RUT. Aquí colocamos otros porque no lo podemos verificar. Colocamos 3 que dice recibo por honorarios y comprobantes, puede ser electrónico o puede ser manual en este caso.
Ya, entonces, si es electrónico, le colocamos 1, lo colocamos el número de serie del RH, luego le colocamos el monto y especificamos de qué se trata. Entonces pondremos aquí servicio de prensa escrita, ¿ok? Servicio de prensa escrita. Y así sucesivamente, todos los gastos que vamos a ir realizando se va a ir anotando en este formato 8. En este formato 8 también podemos anotar las declaraciones. Nosotros tenemos, o la OMPE nos genera un formato de declaración. Cuando utilizamos este formato de declaración, es en el caso de que no se tenga un sustento o compremos algo de una persona que no tiene un comprobante de pago. Normalmente cuando compramos papa, compramos ají, compramos una gaseosa, de repente hemos salido en caravana con todo el equipo y se ha hecho la compra de gaseosa, en caso de haber utilizado pasajes, etc. En este caso, ¿no? Entonces ya conocemos cómo se llena el formato 8. Guardar. Nos vamos aquí. Este es el formato 8. Luego viene la presentación de la información financiera de campaña electoral. Para la presentación de la primera entrega de información financiera, la OMPE habilitará lo siguiente. En el punto A, mediante portal digital de financiamiento, plataforma Claridad, ubicado dentro de la web. Aquí nos da la web, que ahorita a continuación les voy a explicar cómo es este procedimiento, o lo podemos hacer mediante mesa de partes, en el tema físico, ¿ya? Entonces, a ver, vayamos a este punto. Lo que les estaba explicando anteriormente. Para crear este casillero, hay un formato que la OMPE nos entrega. Aquí está este formato. Este formato lo podemos hacer por vía web o lo podemos hacer... Aquí está, ¿ves? Esto lo podemos llenar por vía web o se va a la OMPE y se hace en la oficina con el apoyo del personal de la OMPE, ¿no? Se llena estos datos que nos están pidiendo. Para ello, ¿qué llevamos? Para hacer este registro únicamente llevamos la fotocopia de nuestro DNI y también llevamos una fotito agarrando el DNI, que eso también lo realizan en la OMPE, ¿ya? Entonces este es el casillero y gracias a este casillero a cada candidato les van a entregar su usuario y clave. Entonces empezamos con este procedimiento de la siguiente forma: crear la casilla electrónica con el formato que les he mostrado. Recibido, al haber presentado, les van a dar una clave y usuario. Con esta clave y usuario vamos a poder ingresar a Claridad. Para eso nos dan una página, un link para que nosotros podamos tener acceso. Ingresamos a la plataforma Claridad. Completas datos del candidato. Ahí nos va a pedir, ¿no? Ingresamos con la clave y usuario que nos dan y completamos los datos del candidato. A través de este casillero también asignamos o acreditamos a nuestro responsable. Luego ahí tenemos el formato 7, que es el que les he explicado, de ingresos, de todos los aportes con sus anexos. Y luego tenemos el formato 8, que es gastos, la sustentación de gastos. Y posterior a eso viene la verificación e información de registro para ver si realmente hemos registrado de manera correcta, para luego enviar este informe, informe financiero de campaña, a la página web que nos va a indicar la OMPE. Y esta presentación de todos los documentos que antes les he mencionado, o sea, de la rendición, lo podemos realizar ya sea físico o a través de este medio, o sea, por la plataforma de Claridad.
Aquí tenemos presentación de información financiera de campaña electoral. Como ya les había explicado, para ingresar información financiera a través del portal digital Claridad, previamente el candidato debe crear su casillero electrónico, que al inicio se realiza, ¿no? Y posterior a eso tenemos la presentación de la información financiera de campaña electoral, que lo podemos realizar a través de este casillero, a través de la clave usuario que nos han dado, con la finalidad del CISEN de la OMPE es dotar mayor celeridad y economía procesal. ¿Ok? Luego tenemos aquí el portal digital de financiamiento y claridad, lo que ya les he explicado, que es lo que se realiza a través de ello. Y así termina el procedimiento para la presentación de la rendición financiera de cada uno de los candidatos. Bueno, agradecerles mucho por su atención y espero que estos procedimientos les sirvan para presentar una rendición óptima. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.